Voy a poner a funcionar algunas de estas máquinas para que quede más claro de lo que estoy hablando. Aquí tengo una batería que le voy a poner a esta máquina. La vamos a encender y la vamos a poner a trabajar. Esta es la rueda excéntrica de mi máquina Pen. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En el video de hoy quiero hablarles acerca de las máquinas rotativas tipo Direct Drive para tatuar. ¿Cuáles son sus características, su definición, sus configuraciones? ¿Qué modelos podemos encontrar y para qué nos van a servir dependiendo de las características y la configuración de cada una de ellas? En un video anterior ya hablábamos acerca de la definición general y básica de lo que es una máquina rotativa para tatuar. A estas alturas ya sabemos que todas las máquinas rotativas son las máquinas que tienen un motor y generan un giro, una rotación, por eso se llaman así. Teniendo claro eso, vamos a ver que este tipo de máquinas rotativas se llaman Direct Drive porque tienen un golpe directo, así se traduce al español, y esto se debe a que tienen el martillo directamente en el eje del motor. Cuando el motor gira, el martillo va a empujar a la aguja directamente con la fuerza del motor, sin ningún tipo de amortiguación como en las máquinas rotativas de golpe recto. Y también nos van a dar más fuerza de golpeo porque las ruedas excéntricas causan un contrapeso. La parte gruesa de la rueda que está en sentido opuesto del martillo es la parte que sirve como una pesa. Cuando la rueda está girando, crea un contrapeso y hace que el martillo pegue, que realmente sea un martillazo, y dependiendo el stroke que tengamos va a ser más peso. O sea, mientras más alto sea el stroke, menor resistencia vamos a tener en la piel con agujas de calibres más gruesos, y también mientras más alto sea el stroke vamos a tener más peso empujando a la aguja a la piel, y vamos a encontrar máquinas con distintos strokes, con distintas ruedas excéntricas. Por ejemplo, esta que tengo aquí tiene una rueda pequeña con 3.5 milímetros de stroke, y esta de acá tiene una rueda más grande con 4 milímetros de stroke. Esta máquina tiene más fuerza de golpeo y mayor recorrido que esta. Si ustedes no saben bien lo que es el stroke y lo quieren entender, les recomiendo que vean el video que les voy a dejar por acá, donde hablo acerca de todo lo que hay que saber sobre el stroke y su ajuste en este tipo de máquinas. La mayoría van a tener el stroke fijo, así como esta o como esta. También estas tienen un stroke fijo, ya no se puede regular, pero vamos a encontrar máquinas como esta que sí tienen una rueda excéntrica ajustable, en la cual vamos a poder elegir el stroke que necesitemos para el trabajo que vayamos a realizar. El funcionamiento de estas máquinas es un funcionamiento transversal, se podría decir, ya que el motor va a estar en esta posición y va a girar de esta manera la rueda excéntrica, empujando la aguja hacia abajo y subiéndola y bajándola. Todas van a funcionar igual, no importando que el sistema sea externo o que esté expuesto el sistema de percusión, o que sea un sistema interno como en estas máquinas. Este tipo de máquinas Pen tienen el mismo sistema de percusión Direct Drive que estas máquinas, pero adaptado únicamente para el uso con agujas de cartucho. Con estas no podemos utilizar agujas de varilla tradicionales, y este tipo de máquinas sí nos van a permitir usar tanto agujas de varilla tradicionales como agujas de cartucho, únicamente teniendo el grip especial para cada tipo de aguja. Esa es una de las ventajas que podemos encontrar en las máquinas rotativas tipo Direct Drive clásicas. Pero como ya les comentaba en otros videos, si nosotros no sabemos usar el stroke, puede ser riesgoso, ya que las máquinas que tienen un stroke muy alto, o si nosotros regulamos la máquina con un stroke muy alto, podemos causarle daño al cliente. Si no tenemos práctica, si no sabemos qué profundidad usar para tatuar, si no sabemos qué stroke utilizar para tatuar, qué calibre de aguja utilizar para tatuar y qué parte del cuerpo vamos a tatuar, podemos causar daño si utilizamos un stroke muy alto con agujas muy finas. Tiene que haber una combinación. Los strokes altos nos van a dar recorridos grandes y mucho
mucho contrapeso. Eso nos va a servir con agujas de calibres grandes. Con agujas de calibres finos siempre vamos a ocupar strokes más bajos y contrapesos menores. Por eso es que máquinas con strokes pequeños nos sirven mejor para líneas finas, sombreados finos, difuminados, y máquinas con strokes más grandes nos van a servir para líneas gruesas, rellenos sólidos y ese tipo de técnicas. Estas máquinas únicamente nos van a permitir utilizar agujas de cartucho, por lo cual no va a haber problema, porque las agujas de cartucho tienen una amortiguación interna, la cual reduce la fuerza de golpeo a la hora de estar tatuando. En ese aspecto, lo único que tenemos que conocer y tomar muy en cuenta es el stroke de la máquina para no pasarnos de profundidad y no causarle mucho dolor al cliente durante la sesión. Pero este tipo de máquinas tenemos que saberlas utilizar mejor, porque al ser máquinas que se pueden utilizar con agujas de varilla tradicionales, podemos causar demasiado daño, porque una aguja de varilla tradicional no tiene ninguna amortiguación, es la varilla directamente hacia la piel, y si estas máquinas tienen un stroke muy alto, vamos a causar mucho daño en la piel. Y si usamos un voltaje equivocado, de igual manera mucho voltaje con mucho stroke, con la fuerza que lleva el martilleo, vamos a desgarrar la piel. Tenemos que saber cómo utilizar los strokes y las máquinas, pero en el caso de que queramos utilizar agujas de cartucho con las máquinas rotativas clásicas, tampoco va a haber problema, porque en ese aspecto ya vienen con la amortiguación de la que hablamos. Pero hay una diferencia entre tatuar con agujas de cartucho con estas máquinas o tatuar con agujas de varilla tradicionales, y la diferencia va a ser que una aguja de cartucho va a trabajar completamente recta, porque al usar una varilla de percusión, cuando la máquina esté girando va a causar un movimiento pendular. Como pueden ver, la aguja está girando de esta manera, lo que va a hacer que si usamos agujas de varilla tradicionales, la aguja va a estar haciendo este movimiento y entonces no nos va a dar líneas muy consistentes. Se pueden conseguir, pero no van a ser las mejores líneas con aguja de varilla tradicional. Con una aguja de cartucho no hay ese problema, porque la aguja ya viene armada, la colocamos aquí y la varilla, aunque se esté moviendo en la posición que sea, el cartucho siempre va a salir recto. La aguja de varilla no. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta con este tipo de máquinas. O sea que nos van a servir mejor para usarlas con agujas de varilla tradicionales para color y para relleno, porque al tener ese movimiento pues nos van a dar mejores resultados al sombrear, al rellenar. Pero cuando queremos hacer línea, ese movimiento pendular con la aguja de varilla no nos va a permitir que la línea sea consistente, porque la aguja va a estar haciendo esto a la hora de tatuar. Muchos ocupan la máquina para hacer línea de lado cuando es con una aguja de varilla, porque al estar girando en esta posición, si nosotros movemos la máquina de lado, sí se consigue la línea, pero si queremos hacer la línea hacia enfrente o hacia atrás, no va a quedar bien, porque la aguja va a estar haciendo ese movimiento que les comento. En un video anterior donde hablaba sobre las máquinas rotativas de golpe recto, que les voy a dejar por acá, les mostraba algunos modelos de máquinas de golpe recto que también incluyen rueda excéntrica, pero tienen componentes extra que hacen que el golpe ya no sea directo, como en el caso de esta. Aquí podemos ver la rueda excéntrica, pero tiene una biela intermedia y aparte tiene aquí un fleje como una máquina de bobinas. Eso va a reducir la fuerza del golpe a la hora que estemos tatuando. También están las máquinas tipo Dragonfly como esta, que de igual manera tienen aquí la rueda excéntrica, pero también son de golpe recto porque tiene una biela y tiene una amortiguación. Entonces estas máquinas no se pueden considerar como máquinas direct drive. Una máquina direct drive es una máquina que va a causar un movimiento circular a la aguja o a la varilla percutora. Por eso hay que tener claro que no es lo mismo una máquina de golpe directo que una máquina de golpe recto, y no hay que confundirlas. Voy a poner a funcionar algunas de estas máquinas para que quede más claro de lo que estoy hablando. Aquí tengo una batería que le voy a poner a esta máquina. La vamos a encender y la vamos a poner a trabajar. Esta es la rueda excéntrica de mi máquina Pen. Cuando yo la pauso, la rueda excéntrica deja de girar.
La activo y la máquina se ve cómo trabaja. Aquí es donde está el motor y lo tiene exactamente en la posición que esta, lo tiene exactamente en la misma posición que esta, únicamente que es más pequeño y con una varilla más pequeña también, pero todas van a tener el mismo sistema Direct Drive para tatuar. Voy a probar esta. Quitamos la batería, ponemos la máquina por acá, conecto esta otra máquina y la activamos. Podemos ver que la manera de funcionar es exactamente la misma. Gira en círculo y la varilla sube y baja. Vamos a probar esta que tiene el stroke ajustable. Vamos a verla. Esta hace un poco más de ruido porque le hace falta la liga para poder estabilizar la aguja. Ese ruido que se oye es que la aguja está bailando adentro y aparte como no trae cartucho, pues hace más ruido. Pero como podemos observar, todas las máquinas Direct Drive van a trabajar de la misma manera, no importando el precio y no importando el modelo. Mientras sean Direct Drive, el funcionamiento es el mismo. Básicamente el movimiento circular del martillo y la mayor fuerza a la hora de penetrar en la piel. Básicamente ese es el funcionamiento de una máquina rotativa tipo Direct Drive. Esas son las características básicas, cómo podemos configurarlas, qué modelos podemos encontrar. Esta es la información útil y básica que les quería compartir acerca de las máquinas rotativas tipo Direct Drive para complementar la información de los videos anteriores donde ya habíamos hablado sobre las máquinas rotativas de otros tipos. Gracias por su like, por ver, por compartir y por suscribirse. Hasta la próxima.